Seguimos con ustedes aquí a esta hora. Bueno, vamos a esperar un momentito que se conecte nuestro invitado porque vamos a conversar en breve con el abogado Ángel Leal. Hay varios temas que queremos precisar con él. En particular, uno que tiene que ver con esto del paro humanitario, lo que ha estado pasando con ciertos personajes, sobre todo del régimen cubano, que se han colado en ese paro humanitario y que han terminado aquí en el sur de la Florida. Pero también estábamos mencionándolo aquí en el boletín hace pocos minutos, porque hoy había una audiencia del individuo que las autoridades dicen pretendía intentar contra la vida del expresidente Donald Trump aquí en un campo de golf en la Florida. Lo que pretenden los fiscales es que continúe detenido porque a él originalmente le formularon 2 cargos que estaban relacionados con las armas de fuego que fueron encontradas allí en cercanías de la cancha de golf. Pero claro, tienen que irla actualizando a medida que también va avanzando la investigación. Una de las cosas que se presentó en corte en el día de hoy era precisamente una nota que al parecer él le había dejado a un amigo, una que estaba ya de forma explícita indicando su intención de atentar contra el presidente. En la nota, además mencionaba, bueno, si está esta nota aquí es porque fallé en mi intento, pero incluso ofrecía hasta una recompensa. Y todo esto, por supuesto, se sumaría a la posibilidad de que se le incrementen los cargos a este individuo vinculado con este intento de atentado. Así es que por ahora él continuará tras las rejas, pero esa es parte de lo que se estaba tratando de explicar, ¿no? De que potencialmente estaría enfrentando otra serie de cargos a medida que se profundizaba la investigación por parte de las autoridades, y es lo que ha estado sucediendo mientras consiguen más datos y detalles de este individuo, sobre todo en los estados donde ha estado viviendo y también con las personas que se ha estado contactando, y además lo que ha estado publicando en sus redes sociales. Una de las cosas que ya se conocía era su defensa a Ucrania, y que parte de lo que él consideraba era que tenía que seguirse con la ayuda a Ucrania por la invasión de Rusia. Y entre otras cosas parece que otra de las menciones que hacía y que se estaba mencionando hoy en la corte, que él creía que Donald Trump no estaba capacitado para ser presidente y que por eso se oponía a que él fuera el presidente, y en parte lo que ha gestado para todas estos intentos, ¿no? Y creo que ya tenemos al abogado. Pues muy bien, vamos a saludar a Ángel Leal, que está con nosotros. Mencionaba abogado mientras esperábamos la conexión con usted, que queríamos hablar varios temas, aprovechando su expertise legal, y me gustaría conocer también su apreciación de lo que se conoció hoy en corte, esa nota que él le había mandado a un amigo. Allí hay como una admisión indirecta de que él estaba interesado en atentar contra Donald Trump, porque hasta ahora eso era lo que se estaba esperando, ¿no? Que terminaran las investigaciones o que continuaran las mismas, porque previamente a él le habían formulado solo 2 cargos que estaban relacionados con las armas que encontraron en el sector donde él se encontraba. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Cómo no, encantado de saludarle, Yoli. Bueno, el propósito de la presentación en corte hoy del escrito de la Fiscalía tiene que ver con la audiencia de predetención, de detención prejuicio. Y lo que quieren argumentar es que esta persona constituye un peligro a la comunidad, que constituye un peligro a la sociedad, y que por lo tanto no se le debe de dar ningún tipo de libertad condicional o libertad bajo fianza. Todavía no han enmendado los cargos. Y el motivo que no han enmendado los cargos, aunque no descarto que pudieran enmendar los cargos o suplementar los cargos a medida de que vayan descubriendo más evidencia, es que técnicamente, si fue un intento de asesinato, no fue con el presidente actual o con el presidente electo. Por lo tanto, lo saca del ámbito del delito federal de intento de asesinato a presidente o presidente electo. Y esa es una de las complicaciones que creo que está enfrentando la Fiscalía. Tal vez lo puedan acusar de algún tipo de amenaza interestatal, amenaza de hacer violencia interestatal, pero generalmente los delitos de asesinato, homicidio, son estatales, no federales, a no ser que se trata de, en este caso, el presidente o el presidente electo, y en este caso es el candidato a la presidencia. Así que ese es un detalle que la Fiscalía tendrá que enfrentar. Y ni siquiera porque es expresidente, los expresidentes no están en esa categoría tampoco, porque eso es como un club No. bien selectivo. Aquí está precisa la ley en ese sentido. Efectivamente, y creo que es algo que el Congreso debe de considerar, porque ya cuando llegan al nivel de ser el candidato,
del partido, de uno de los partidos principales de los Estados Unidos. Tal vez deban de, considerar esa ley porque en estos momentos ese intento de asesinato a presidente o presidente electo no aplica en estas circunstancias, aunque, vuelvo y repito, generalmente el delito de homicidio o asesinato puede ser acusado a nivel estatal. Claro, de todas maneras, los dos cargos que está enfrentando el individuo, si es encontrado culpable, también les llevarían hasta 20 años de cárcel aproximadamente, ¿no? ¿Es así? Efectivamente, algo parecido a lo que enfrentó Hunter Biden. Y sí, es posesión de un arma de fuego para alguien no habilitado o permitido poseer un arma de fuego porque ya tenía antecedentes penales de delitos mayores y haber rayado el número de serie o de identificación del arma de fuego. Y entonces el estado de la Florida, porque se había contemplado la posibilidad de formular cargos, pero parece que se había descartado, ¿todavía tendría la opción de formularle cargos en ese caso o tiene que esperar que termine o no es necesario? No, yo creo que están esperando a ver qué van a hacer las autoridades federales. Hay este detalle en particular que creo que lo van a tener que considerar, pero generalmente cuando un caso es acusado a nivel federal, no es acusado a nivel estatal por el derecho constitucional de no ser juzgado dos veces por el mismo delito. Claro, él pudo haber cometido un delito a nivel federal y otro delito a nivel estatal teniendo que ver con los mismos hechos, pero generalmente por el double jeopardy no es común que una persona sea acusada tanto a nivel estatal como a nivel federal. Perfecto. Dejando esa parte ahí, vamos a hablar de este tema, abogado. Explíquenos un poquitito esto de que se han mezclado los buenos con los malos en el paro humanitario, porque aquí se han estado reportando las noticias en particular de dos personajes del régimen cubano que han terminado aquí en los Estados Unidos y en la capital del exilio cubano nada menos. Efectivamente, y tiene mucho que ver, Yoli, con el mecanismo bajo el cual están entrando, que es el mecanismo del paro. El parol no es para inmigración. El parol no es una admisión. Parol es libertad condicional pendiente de revisión. El parol se otorga por motivos humanitarios o por interés público. Entonces, ¿qué sucede? De que técnicamente si la persona tiene una base de inadmisibilidad, es decir, fue miembro de un partido totalitario, fue miembro del Partido Comunista, fue perseguidor, tiene algún delito contra la moral, ha cometido un delito particularmente serio de naturaleza no política fuera de los Estados Unidos. Estos tipos de causales de inadmisibilidad no aplican a la determinación de dar el paro, es puramente discrecionario. Entonces, por este tecnicismo legal, es que estamos viendo personas que tal vez, y eso depende del adjudicador y el proceso que vayan a enfrentar con inmigración, pero personas que tal vez sean inadmisibles todavía tienen esta oportunidad de entrar bajo parol pendiente de revisión. ¿Eso qué significa entonces? ¿Estas dos personas que entraron los van a llamar, los van a revisar y los pueden devolver o qué? No, tienen derecho a presentar sus casos. En el caso de un cubano, pueden presentar bajo la ley de ajuste cubano si entraron con parol. Tienen derecho de presentar sus casos de asilo afirmativamente si estiman que corren peligro en el país de origen. Y en el dado caso, y esto lo anunció recientemente el Departamento de Seguridad Nacional, en el dado caso que entren bajo parol, esa libertad condicional, y se quedan más tiempo de lo permitido, pues se convierten en personas deportables porque ya están indocumentados en el país. Pero, abogado, ¿y no se hace como una pequeña búsqueda de eso? Sí, usted mencionaba la discreción del que estaba otorgando como el sello de entrada, ¿verdad? Y porque es que esto, en particular de estos dos casos, ¿no? que han llamado la atención aquí en la comunidad, no son como ningún secreto, ¿no? Son personas bastante, y sobre todo uno en particular que estuvo vinculado con el derribamiento de las avionetas Hermanos al Rescate, el otro fue presidente del Partido Comunista de la región. Tampoco estamos hablando de gente que pudo haber pasado desapercibida. Bueno, en realidad el proceso del patrocinador, del solicitante llenar su formulario con la aplicación móvil CBP One es confidencial. Lo que pasa es que a medida de que vayan entrando, son reconocidos y hoy en día con la tecnología, con las redes sociales, con las distintas plataformas, hay personas quienes los reconocen y los denuncian. Entonces, pero sí ponen en duda este proceso por parte de inmigración porque la parte discrecional es importante. El parol legalmente tiene que ser emitido por un motivo urgente humanitario
o por interés público. Y yo argumentaría que la parte discrecional de otorgar o no otorgar un parol debe también tomar en cuenta el efecto que este tipo de entrada puede tener en el exilio y con los inmigrantes del país de origen que ya están dentro de los Estados Unidos y que obviamente crea un conflicto en la comunidad cuando personas a quien se les sospecha de las actividades que se les sospecha a estas personas son permitidas entrar bajo parol. Ahora, esto es un parol de reunificación familiar, ¿no? Así es que están otorgando, no. Este no tiene, es que no. Creo que es que todavía a uno le cuesta trabajo entender por qué le permite. Yo entiendo la parte legal que usted explica, pero es que esta parte de no sé si será emocional que uno dice, pero y entonces Estados Unidos no están investigando bien, porque y si se cuelan estos dos, ¿quién más se va a poder colar de otra parte donde uno no sepa? O sea, no sé si me entiende la preocupación. Entiendo perfectamente bien, la pregunta es válida. De hecho, recientemente anunciaron que van a someter y lo hablamos en este espacio, que van a someter a los patrocinadores a los servicios biométricos por todo el fraude que habíamos discutido que estaba ocurriendo con este programa. Y estamos hablando del parol humanitario. Hay otro parol que es para efectuar una reunificación familiar basado en una reclamación familiar. Pero al final de cuentas es prácticamente el mismo tipo de proceso, es el mismo mecanismo legal para que la persona entre al país. No se toma en cuenta la base de inadmisibilidad, a no ser que se tome en cuenta para ejercer o no la discreción para que esa persona pueda entrar con libertad condicional, pero sí es muy cuestionable de que a esta persona se le están dando el permiso de viaje para ser inspeccionado por un oficial de aduanas y protección fronteriza en el puerto aéreo sin que se le haya hecho una entrevista en el país de origen primero, o tal vez cuando ya lleguen acá con el permiso de viaje hay que hacer una revisión más extensa para determinar si verdaderamente se va a ejercer este poder, diría yo, extraordinario o inusual de otorgar un parol en estos casos. Ellos no tienen que poner una biografía ahí cuando uno no tienen que llenar esa documentación. ¿Qué hacía? ¿Qué hace? Todo eso. Eso no se tiene que poner ahí. Sí, definitivamente hay que poner toda la información biográfica, pero estamos hablando de eventos que tal vez hayan ocurrido más allá del tiempo que el formulario pide de la información biográfica. ¿Y cuánto es ese tiempo que pide de la información? Generalmente son 5 años. Ah, ok. No. ¿Y cómo se va a corregir eso? Porque hay personas dentro del exilio que están pidiéndole tanto a Mayorga como a otros líderes que se haga algo. ¿Cómo se corrige eso, Olga? Yo creo que parte del problema también es dar paroles para personas que vienen de países donde no hay relaciones plenas diplomáticas entre Estados Unidos y el país de origen, como es el caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela. También dificulta la investigación de la persona cuando no hay acceso a esos datos sobre la persona. En teoría debería de existir y en realidad siempre se le debe de tomar los biométricos a cualquiera quien desea venir a este país, y creo que es algo que tienen que tomar en cuenta y tal vez someter a estas personas a una entrevista. Lo que pasa es que la entrevista que está prevista con estos programas de parol humanitario y parol por unificación familiar son entrevistas que toman lugar en el puerto de entrada con el oficial de aduanas y protección fronteriza cuando está atendiendo cientos y miles de personas que están entrando por el aeropuerto. Si los pudieran llevar a una inspección secundaria, si los pudieran citar a una subsecuente entrevista, tal vez sean alternativas que se deben de considerar. O sea, el que ya entró. Cuando ya entraron en el puerto y le sellaron y entró, ya entró. No tanto así. Si entraron con parol, no es una admisión, es una libertad condicional pendiente de la determinación de admisibilidad, y a medida de que el Departamento de Seguridad Nacional investigue estas cosas, esos paroles se pueden revocar, esas personas pueden quedar indocumentadas, esas personas pudieran enfrentar un proceso de corte de inmigración y no se pueden simplemente quedar con el parol. En algún momento van a tener que intentar legalizarse. En el caso de Cuba, a través de la ley de ajuste cubano, en el caso de las otras nacionalidades, tal vez presentando asilo o algún otro recurso. ¿Y a quién le niegan eso entonces, abogado? Eso parece que se lo están dando a todo el mundo. ¿A quién, perdón? ¿A quién le niegan esos paroles y eso? ¿A quién se los niegan? No, hay personas que se han negado. ¿Y cuál es la causa? Es discrecionario, ese es el problema. En realidad. O sea, me caíste mal, te lo voy a negar. Eso es como cuando le van a dar la visa, ¿no? Que el que le quiere dar la visa le da. Es más o menos todas las preguntas suyas, Yoli, excelente. Y es parte de la queja de la congresista María Elvira Salazar
con todos estos cubanos que están con I-220A, que no es parol, que es una orden de libertad bajo palabra, donde ella está argumentando que todo esto ha sido al azar. Personas con idénticas o circunstancias muy parecidas que entraron más o menos en la misma época, más o menos en los mismos puertos de entrada o muy cerca en la frontera sur de los Estados Unidos de América. En un caso le dan parol, en otro caso le dan una orden de libertad bajo palabra. Y en el caso de Cuba, eso hace toda la diferencia. Le dieron parol, usted no tiene un problema de inadmisibilidad, del año y el día era residente bajo la ley de ajuste cubano. Entró por la puerta ancha. Sin embargo, el que no le dieron parol tiene que luchar todo un proceso de corte de inmigración, argumentos legales, si califica o no para ajuste cubano, asilo, es litigio, y todo esto es al azar y es parte de la queja de la congresista. Y de hecho en la página web de ella, aquellos cubanos que tienen I-220A se pueden registrar porque ella está presentando esta evidencia al Departamento de Seguridad Nacional. ¿Y cómo se hace para cambiar esa discrecionalidad? Eso depende ya de los directores de las distintas agencias de inmigración. Empieza con el director Mayorkas, el Departamento de Seguridad Nacional, entonces el Servicio de Inmigración, en este caso en particular que estamos hablando, aduanas y protección fronteriza, pero creo que es algo que la comunidad está pidiendo que revisen este proceso para tratar de ejercer la discreción de la mejor manera posible y no crear conflicto en la comunidad. Y una más, porque tenemos que reportar otra cosa también, porque mientras tanto sigue en Cuba, la dictadura ha detenido a Berta Soler y queremos actualizarnos de esto. Pero queda la situación para estas personas, ¿cómo se va a resolver al final? ¿Qué crees tú? Las personas que están detenidas en Cuba. No, estas que entran, estas que entraron con esto. Tienen que, básicamente, va a ser un proceso de adjudicación, bien sea cuando aspiren a la residencia bajo la ley de ajuste cubano o si piden asilo, en algún momento un adjudicador independientemente de parol. Y repito para la audiencia, parol no es admisión, es libertad condicional. Estas personas no han sido admitidas todavía legalmente al país, están con un estatus que es un parol, pero no es una admisión, y hay que ver ahora la determinación de la admisibilidad de estas personas. Muy bien, abogado, este tema creo que lo vamos a seguir hablando, así que quedamos pendientes, vamos a ver cómo sigue evolucionando todo. Muchísimas gracias. Si quiere agregar algo más, si hay algún dato más que quiera mencionar, adelante. Sí, cómo no, muchísimas gracias, Yole. Bien rápido. Las personas que van a renovar su tarjeta de residencia acaban de anunciar que se la van a extender por 3 años con el recibo de la fecha de vencimiento. Eso acaba de pasar, creo que la semana pasada. Los que están presentando ciudadanía ya saben que si están presentando después de diciembre del 22, ya también le están extendiendo la tarjeta de residencia por 2 años a partir de la fecha de vencimiento, y eso son cosas que pueden ayudar al público. Muy bien, perfecto. Y están agilizando la ciudadanía, me imagino, antes de las elecciones, ¿o no? Un poco, sí. O sea, que aproveche todo el que pueda. Exactamente, pero con mucho cuidado, ¿eh? Hay que revisar los casos por estos tipos de temas que a lo mejor no surgen a nivel de residencia, pero pueden surgir en una ciudadanía y poner en duda el proceso de obtener la residencia. Muy interesante. Muy bien. Como siempre, abogado, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un Seguimos placer, en siempre. contacto. Hasta luego.